Buenos días, niños de grado cuarto. Hoy vamos a realizar nuestra clase de lectores. Vamos a tener listo cuaderno de lectores y el libro Megalectores, cartuchera completa. Vamos a abrir nuestro cuaderno en página nueva con rojo. Escribimos viernes 24 de abril del 2020 y nuestro propósito de clase, como en todas las clases, con rojo propósito. Y escribimos comprender los elementos de la narración y aplicarlos en la construcción de su propia narración. ¿Listo? Entonces la idea es que vamos a analizar los elementos narrativos, primero hacer una lectura, analizar en ella no solo comprensión, sino también sus elementos, para que al final tengan todas las herramientas y puedan construir su propia narración. En este momento vamos a mirar qué es una narración o cuáles son sus elementos. Entonces dice la narración. Tiene estos elementos, debe tener una estructura, que ustedes ya la saben, ¿cierto? Que es el inicio, nudo y desenlace. Debe tener un narrador, que es la persona que cuenta los hechos, ¿cierto? Puede ser en primera persona, o sea, que participa, o en tercera persona, el narrador que cuenta lo que ve. ¿Listo? La narración es contar una historia, ¿no? Debe tener unos personajes. Debe haber personajes principales o uno principal y personajes secundarios. La narración debe estar escrita en un tiempo determinado, ¿cierto? En el que transcurren los hechos, pasado, presente, futuro. Y un espacio que es el lugar donde ocurren los hechos, donde se relatan, donde los personajes realizan todas las acciones. Con base en esto que les acabo de explicar, ustedes me van a escribir en el cuaderno como título, debajo del propósito, la narración, y con sus palabras me van a escribir qué entendieron por narración y cuáles son sus elementos. Y me explican cada uno de ellos. Cuando hayan terminado, ustedes pueden parar el video. Vamos a seguir en la página número 40 y 41, donde hay una lectura de un cuento literario, ¿cierto? El doctor Saberlo Todo. Yo ahí ya les encerré algunas cositas, pero bueno, vamos a hacer la lectura. Yo les voy a leer solo una parte y pues ustedes realizan la lectura de las dos páginas. Pueden parar cuando yo termine para realizarlo. Érase una vez un pobre campesino llamado Cangrejo que se fue a la ciudad guiando un carro tirado por dos bueyes a venderle a un doctor una carretada de leña por 2 ducados. Mientras se le pagaban sus dineros, el doctor se encontraba precisamente comiendo. Cuando vio al campesino lo bien que comía y bebía, le entró envidia y pensó que también él quisiera ser doctor. Así que quedó unos momentos sin saber qué hacer y, al fin, le preguntó si no podría hacerse el doctor. Ya lo creo, respondió el doctor. Recuerden que cuando aparecen de estos guiones, quiere decir que el personaje está hablando. ¿Qué debo hacer?, preguntó el campesino. En primer lugar, te compras un abecedario, de esos que tienen un gallito pintado en las primeras páginas. En segundo lugar, vendes tu carreta y los bueyes, y con lo que saques te compras trajes y todo lo que es propio del menester doctorial. Y en tercer lugar, mandas a hacer un rótulo donde se lea «Soy el doctor Sábelo Todo» y lo clavas bien alto sobre la puerta de tu casa. ¿Listo? Entonces vamos a quedar hasta ahí. Ustedes paran el video y van a seguir haciendo la lectura de las dos páginas. Listo, niños. Una vez terminada la lectura, entonces vamos a empezar a resolver el taller. Yo les voy a explicar lo que se debe hacer, aunque ustedes son muy pilosos y yo sé que lo hacen rapidísimo y solitos. Listo, entonces este primer punto pues vemos una sopa de letras donde yo ya les ayudé con algunas palabras. Entonces dice que encuentren la siguiente sopa de letras, 6 palabras que aparecen en el texto. Entonces yo ya les ayudé con unas, ustedes van a escribir, las van a escribir acá en esta parte. Ay, Dios mío. Resuelve el crucigrama, observa las imágenes y escribe las acciones en ellas, que en ellas se realizan. Entonces, bueno, este es el crucigrama. La idea es que, como yo ya se las puse acá, ¿sí?, ustedes me van a subrayar en el texto estas palabras.
donde las encuentren en el texto. En el punto 3 dice que completa la siguiente tabla con la información solicitada. Entonces, cuento El doctor Sábelo Todo, entonces deben referirse al cuento que inicialmente leímos, nombre del personaje principal, oficio del personaje principal, quiénes son los personajes secundarios, en qué lugar se desarrolla la historia, y aquí dice que dibuja una escena importante del cuento, entonces un dibujito pequeñito, algo que puedas explicar. Seguimos con el siguiente punto 4, que dice que indique en cada una de estas celdas, ¿sí?, las partes del cuento. Entonces, un resumen pequeñito de lo que pasó al inicio, un resumen pequeñito de lo que pasó en el nudo y un resumen pequeño de lo que pasó en el desenlace. En el quinto punto dice que seleccione cuáles fueron las razones de Cangrejo, del doctor Cangrejo, del campesino, el cangrejo, para convertirse en doctor. Entonces ustedes van a leerlas. Era su principal sueño. ¿Cuál es la razón por la que él decide convertirse en doctor? Según lo que ustedes leyeron, y van a marcar aquí con una X. ¿Listo? En el tema, sexto punto, dice que indica tu opinión sobre cómo utilizó la suerte el doctor Sábelo Todo y qué papel jugó en la superación de su pobreza. Entonces ustedes van a opinar sobre lo que hizo este campesino para convertirse en doctor. Ustedes van a escribir su opinión, qué opinan sobre eso, que estuvo bien, que estuvo mal y por qué. Listo, en el punto 7 van a mencionar qué relación puede haber entre las circunstancias de la lectura y alguna noticia de corruptos en el país. Entonces, si no saben alguna noticia, la pueden buscar en internet, ¿sí? Pueden buscar en internet o preguntarle a sus papás si ellos conocen alguna noticia sobre corrupción en el país. Y la van a comparar con la situación del cuento del doctor Sábelo Todo. Ahora vamos a hacer una nueva lectura. Entonces dice que lee con atención el siguiente artículo. Jack Barnett, un niño súper genio. Y vamos a partir de esa lectura que sigue en la siguiente, que continúa aquí en la siguiente página 44, nos piden hacer otras preguntas. Dice que establece en el siguiente cuadro comparativo las características de cada uno de los personajes y el texto en el que se incluye. Entonces tenemos acá las características del doctor Sábelo Todo y del personaje del segundo texto. ¿Listo? Jack Barnett, el niño super genio. Entonces, el personaje principal, quién es en el doctor Sábelo Todo y quién es en el segundo texto. ¿Qué tipo de texto es cada uno? Las diferencias entre los personajes. Entonces me escriben una diferencia entre el doctor Sábelo Todo y una diferencia entre Jack Barnett. Y al final, el desenlace o la conclusión de cada uno de los dos cuentos. Algo muy corto, muy básico. En el punto 10 les dice que comenten 3 razones por las cuales Cangrejo llega a ser reconocido como el doctor Sábelo Todo. 3 razones. Las escriben A, B y C. Y el último punto de la actividad de clase es donde ustedes van a dar su opinión. Van a poner, bueno, menciona tu posición sobre el hecho de obtener éxito y beneficio a partir de malas acciones. Entonces ustedes me van a escribir acá su punto de vista, su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es esa situación de conseguir éxito, fama, a costa de las malas acciones? Entonces, ponen su punto de vista y hasta aquí terminamos el trabajo de clase, que más ratico les voy a retroalimentar. En la siguiente página 45 vamos a iniciar con la tarea. Entonces, esta página aquí les da una nueva interpretación o un concepto nuevo de qué es el cuento. Tenemos la preparación. Ustedes van a pensar en un aspecto del cuento que se quiere inventar. ¿Quién va a ser el protagonista? ¿En qué lugar se va a desarrollar la historia? ¿Qué hechos van a ocurrir en la historia? Es algo muy resumido porque ahorita lo vamos a desarrollar bien en el cuaderno. Y aquí me van a escribir un breve resumen de lo que va a pasar en cada una de las partes de la estructura narrativa. ¿Qué va a pasar en el inicio, en el nudo y en el desenlace? Básico.
La parte de elaboración se va a hacer en el cuaderno, en una página, una sola página. Me van a hacer un cuentico no mayor a una página, no a una hoja, sino una página. ¿Listo? ¿Con qué? Con este protagonista, donde esté este lugar. En ese cuento o narración ustedes me van a poner en este momento va a suceder la historia. ¿Listo? Y van a ampliar su inicio, su nudo y desenlace para que quede el cuento. No se pueden extender más. Aquí dice que máximo una página, no una hoja. Solo una página, ¿por qué? Porque le va a tomar fotos solamente al cuaderno a ese cuento que usted acaba de inventar y ese me lo va a enviar dentro de 8 días el próximo viernes a mi correo electrónico que aparece acá y que aparece en la circular número 8 que se les envió. Niños, les agradezco mucho su atención, un abracito y pónganse a trabajar para que ahorita hagamos la retroalimentación. Chao.